Buenos días, hermanos. Es una bendición poder abrir la palabra de Dios con libertad. Y ahora que estamos estudiando el libro de Efesios, qué impactante ha sido este estudio. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar a Dios, para que encomendemos a Él lo que hoy se hable. Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de tenernos aquí, Señor, en tu iglesia. Gracias, Padre, porque nos permites abrir tu palabra, aprenderla y estudiarla, para que nosotros, Señor, podamos aplicarla en nuestra vida y poder, Señor, enseñarla a quienes no la conozcan. Te pedimos, Padre, que tú bendigas tu palabra y que llegue a lo profundo de nuestros corazones y transforme nuestras vidas. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos ahí en Efesios capítulo 4. Y bueno, todo este capítulo 4 nos está invitando a la unidad de la fe, a una unidad que nos invita hacia el conocimiento del Hijo de Dios. Pero no solamente nos invita al conocimiento del Hijo de Dios, sino que también nos invita a un varón perfecto que es exactamente a la medida de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, la unidad en la iglesia o la unidad de nuestra fe es semejante, común a Cristo. El tema aquí en el capítulo 4 que hemos estado viendo ya 2 domingos anteriores, que habla sobre la unidad, y vemos muy claramente que hay cosas que nos pueden ayudar a esta unidad. Lo vamos a ver, lo vimos en versículos 2 y 3, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, soportarse, el amor, la diligencia, el perseverar en el espíritu, en el vínculo de la paz. Y también vimos el domingo pasado que la unidad está diseñada en la iglesia, como lo vemos en los versículos 4, 5 y 6, en la que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una iglesia, una esperanza, un Padre de todos, la unidad de la iglesia. Nos hablaba nuestro hermano Vicente de la palabra clave: uno, no hay más. Habla de la unidad. Y la unidad se encuentra, aunque no lo creamos, en la diversidad. Todos debemos dirigirnos a la semejanza a Cristo, pero todas las personas con su diversidad contribuyen a la unidad de la iglesia. Y vamos a ver en nuestra Biblia, es el pasaje de hoy, vamos a dar lectura. Efesios capítulo 4, versículos 7 al 10. Dice así: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo en todo. La diversidad de la iglesia tiene como su fuente en el versículo 7 que a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en forma de un don de Cristo. Y aquí quiero empezar muy claramente que todo aquel que es creyente, todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, ha recibido gracia. Para empezar, empezamos con la gracia salvadora, porque si no, automáticamente no serías creyente. Empezamos con la gracia salvadora, pero también has recibido gracia. Y dices, ¿para qué otra cosa he recibido gracia? Ya soy salvo. Bueno, la gracia de Dios se da y nos ha sido concedida
y nos bendice con toda bendición espiritual, como vimos en capítulo 1, versículo 3, en los lugares celestiales. También Pablo ejemplifica esa gracia que a todos se nos ha dado también. Vean Efesios 3, versículos 7 y 8. Efesios 3, versículos 7 y 8. Dice que fue hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me concedió según la eficacia de su poder. Pablo recibió esta gracia para poder cumplir con este trabajo que Dios Padre, Jesucristo, le encomendaron a él. Y se me concedió esta gracia, dice el versículo 8, ¿para qué? No para guardarla, no para almacenarla, no para presumirla. Dice que para anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo recibió esta gracia para su ministerio. Y ahora vemos aquí en este versículo 7 que la gracia de Dios, dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia. Dice que a cada uno de nosotros se nos ha concedido esta gracia para hacer un don para edificación del cuerpo de Cristo. Esta gracia no es una gracia, como dije, para guardarla, es una gracia que hay que poner en acción. No es una gracia para presumir. Yo recibí mucha gracia de Dios, más que mi hermano Vicente, más que Javier. No, es una gracia que te va a capacitar. Y dice también, lo vemos claramente en 1 Corintios, si me sigue, 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. 1 Corintios 15, 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. No dice, yo soy lo que soy porque soy romano, o porque soy judío, o porque estuve instruido a los pies de Gamaliel, o circuncidado al 8º día, etcétera, etcétera, etcétera. No lo dice por eso. ¿Por qué lo dice? ¿Qué es lo que es? Por la gracia de Dios. Y su gracia para conmigo no resultó. Y ahí, hermano, empezamos a poner nuestros puntitos. Hermano, la gracia de Dios que Dios te ha dado ha sido en vano. Ahorita me dicen, no. Ok. Vamos a verlo. Dice, no ha sido en vano, antes bien he trabajado mucho más que ellos, aunque no yo, sino ¿quién? La gracia de Dios en mí. No está diciendo Pablo, yo soy el gran predicador, el gran conocedor. Yo escribí la mayoría del Nuevo Testamento. ¿Qué me vienen a decir a mí? ¿Qué me vienen a enseñar? No, él viene a decir, no soy yo, sino es Dios en mí. Es la gracia de Dios que está obrando en mí, a través de mí, para llegar a los otros, para poder cumplir con el ministerio que se me ha encomendado, como veíamos en Efesios 3, 7, 8, el anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Volvemos a Efesios 4. Esta gracia es Dios mismo dándose a nosotros. Esta gracia viene a nosotros porque Dios viene a nosotros y nos capacita y nos da el poder para poder hacer esto. Nos capacita para cumplir, dice, el ministerio, como dice ahí Efesios 4:12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? ¿Para que tengan un trabajo? ¿Un sueldo? No, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso nos ha sido dado la gracia.
y esta diversidad divina que vemos aquí nos lleva hacia la unidad de la iglesia. Porque se nos ha dado gracia a cada uno de nosotros para que funcionemos como iglesia. Él nos da gracia, dones. Dice, pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo, de acuerdo a su medida. Me gustaría que fuéramos a la lectura de Romanos 12, 3 y 4. Habla aquí Pablo, Romanos 12, versículos 3 al 8. Dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, y aquí quiero aclarar algo muy claro, muy importante. ¿Qué dice Pablo? Porque en virtud de la gracia que yo tengo, por mis capacidades, por mi forma de mi lengua, por mis estudios académicos judaicos, ¿no? Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada. Y aquí quiero hacer un énfasis, hermanos. La gracia que Dios te ha dado no tiene nada que ver con propiedad tuya, porque es de Dios. Es Dios quien la da y es Dios quien la concede. Es Dios quien te capacita para poder hacer un trabajo. A veces queremos que Dios nos capacite para los dones espectaculares, pero Dios nos capacita en lo que Él nos necesita. Y es Dios quien lo da. No es algo que yo pueda obtener, como pasó con cierto hombre en la Biblia, Simón, que quería ¿qué? ¿Cuánto? No. Digo, no es así. Esto no es así. Te vamos a instruir. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros no podemos capacitarnos, no podemos hacer una labor que Dios no nos ha establecido para cada quien. Porque es Dios quien nos da la gracia. Es Dios quien te la concede. No es la gracia que tú andas buscando. No, yo ando buscando la gracia del predicador, de la alabanza, porque eso a pantalla, para estar aquí al frente, wow, luce. No, esta gracia Dios nos la da y nosotros la recibimos y somos capacitados en esta gracia. Por lo tanto, como esta gracia ha sido dada, déjame informarte que no te puedes decir, es mía, es mi habilidad, es mi capacidad, y gracias a que yo soy muy buen predicador, es que hay predicación aquí en la iglesia. No, porque esta gracia es algo que Dios nos da para que sirva para todos nosotros. No es egoísta, no es una gracia para mi uso personal, es una gracia para el uso en el cuerpo de Cristo y para que el cuerpo de Cristo funcione. El mejor ejemplo de esto es nuestro cuerpo. ¿A quién le gustaría ser dedo chiquito del pie? Guácale. Hay que andar comprando cremas y talcos y esto para los pies y ser dedo chiquito del pie. X. ¿A quién le gustaría ser el meñique? No, mejor el índice, el pulgar. Gracias a esto voto. No, a nadie. No, yo quiero ser la boca. Yo quiero ser ojo, porque quiero ver y recibir todo lo que veo.
Hermanos, esta gracia que Dios nos ha dado, nos ha capacitado para cumplir un trabajo. Lo he dicho varias veces, pero voy a volver a decir. No están ustedes para saberlo, pero yo sí estoy para decírselos porque soy bien chismoso. Una hermana que tuvo un accidente, se volcó su coche y tuvo una fractura de codo. Tuvo que entrar a rehabilitación, operaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Mi hermana no podía, para poder escribir, necesitaba ponerse la mano aquí, porque no tenía control. Pero algo peor, imagínense mujer, hermana, que no te puedas peinar. Ella no podía levantar esto así. ¿Por qué no podía hacer esto? Tenía su brazo y no el codo, no por culpa del codo. Le faltaba un músculo que estaba deteriorado aquí y no le permitía hacer esto. Un músculo insignificante del cual nadie está enterado. Bueno, tuvieron que sacarle otro de acá para ponérselo acá para que ella pudiera hacer esto. Gracias a la gracia que tiene ese músculo, mi hermana puede hacer esto y nosotros podemos hacer esto. Un músculo insignificante, X, pero que es importante. Hermano, Dios te ha dado gracia y no consideres que la gracia de Dios que te ha dado es insignificante, porque Dios te la dio para su uso, para capacitarnos para la obra del ministerio. Volviendo ahí a Romanos 12, vemos que la gracia ha sido dada, hemos recibido eso, no es nuestro. Y digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios nos ha distribuido a cada uno. Dios nos ha distribuido una fe para poder ejercer esa gracia. Pues así como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero aquí viene la diversidad. Teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Ahí está la diversidad. Pregunta, hermanos, ¿tu cuerpo es uno solo? Sí, es un cuerpo. ¿Pero cuántos miembros tienes? Ya les comenté nomás de un simple musculito. Tenemos muchos. ¿Y formamos qué? Un solo cuerpo. Todos somos un solo cuerpo, pero necesitamos diversidad. Tenemos diferentes funciones. Mi mano tiene una función, mi pie tiene otra función, mi dedo chiquito del pie tiene una función especial. Igualmente en la iglesia tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Y me gusta aquí en la traducción de la Biblia de las Américas, dice, usémoslos. Es una orden. No es una optativa, no es optativa esta cosa. Esta es una orden, usémoslos. Y ya empieza a decir aquí diferentes dones que algunos manejaron anteriormente, pero dicen, úsense en proporción a la fe que Dios te ha dado. Entonces, vemos, hermanos, que tenemos diversidad de dones, los cuales tenemos que usarlos porque Dios nos los dio, no porque son nuestros, no porque es nuestra habilidad, porque Dios nos capacitó para usarlos, para hacerlos. El don de la gracia es medido y dado en conformidad a la voluntad de Cristo. Es conforme a su voluntad, tanto en el
darlo como en su ajuste en nuestra vida. Dios nos da y nos capacita. Estos dones, como les dije, no son un regalo, no es algo que debemos guardar. Imagínate, hermano, que tú en tu iglesia no estás ejerciendo tu don. Y digamos que fuera, voy a decir una cosa, que fuera un grupo y que fuera esta mano. ¿Cómo estaría en mi cuerpo esta mano? No está haciendo la función. ¿Qué tengo que hacer? Con esta mano tengo que andar haciendo esta función. Tengo que sustituirla con otra. Tengo que sustituirla con otra. ¿Por qué? Porque esta mano no está cumpliendo su función. Y es lo mismo que nos pasa en la iglesia, hermano. Otros hermanos tienen que estar cumpliendo función que otros hermanos deberían estar haciendo. Por eso necesitamos que todos, conforme al don de la gracia que nos ha sido dada, o el don medido de gracia, el don medido de fe, debemos ejercerlo conforme a esa fe, hacerlo conforme a la fe que el Señor me ha dado, y servir en la iglesia. Aquí esto es lo que me gusta a mí. Cuando yo era chavito, apenas hace unos 50 años, salíamos en la primaria al recreo corriendo. Lógicamente había los líderes, ¿no? Los que escogían para el partido de fútbol. Y ahí está uno, yo, escógeme a mí. Y ahí van pasando Javier, Alex, y ahí está, yo, Samuel. Y ya de última instancia, nomás porque ya es el último que queda, yo, ok, Carlos, ahí va. Hermano, aquí no te van a escoger. Aquí todos hemos sido llamados a ser titulares en el equipo. Aquí no hay banca. No estamos con las reservas. Aquí necesitamos titulares para trabajar en la iglesia. Por lo tanto, es necesario que pongamos estos dones que Dios nos ha dado, por la gracia que hemos recibido, en funcionamiento. 1 Corintios 12, hermanos, 1 Corintios 12, versículo 4. Dice, ahora bien hay diversidad de dones. Sí, hay muchos dones. Pero, ¿el Espíritu qué? ¿Es el mismo el que yo tengo? ¿El que tiene Vicente también? ¿El tuyo también, Samuel? Alex, ¿el tuyo es el mismo que yo tengo? Es el mismo que nos capacita a todos. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Y si no se han dado cuenta, hemos visto a la Trinidad. Versículo 4, ¿a quién vimos? Al Espíritu Santo. Versículo 5, al Señor, a Jesucristo. Y versículo 6, a Dios Padre. Los tres participan en ese mismo trabajo. Y aunque hay diversidad de dones, tenemos un mismo Espíritu, un mismo Señor, Jesucristo, y un mismo Dios Padre. Imagínense un equipo de fútbol que todos son delanteros, o todos son defensas, o todos son porteros. ¿Qué les parecería? No sé si han estado ustedes en un equipo de fútbol americano. Su servidor estuvo en uno.
Cada equipo, cada grupo tiene su trabajo especial. Las alas, la defensa, la secundaria, la ofensiva, el corredor, etcétera, etcétera. Todos tienen su trabajo. Pero todos trabajan ¿en qué? ¿En un qué? En un equipo. Y todos tienen el mismo objetivo: ganar un partido. Que aunque se separen, yo era defensivo, a mí nos ponían en una parte, en la línea, golpeo, y a otros en otra posición, pero todos teníamos un objetivo y trabajábamos para un solo equipo. Lo mismo aquí nosotros, tenemos un solo Espíritu, un solo Señor, un solo Dios Padre que nos guía a todos nosotros, y nosotros tenemos diferentes funciones que desempeñar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Volviendo a Efesios 4:7, dice que los ministerios son muchos y las variedades son muchas, pero a cada uno nos ha sido dada esta manifestación del Espíritu. Aquí hay algo muy importante. Ahora ha circundado eso de que ¿para qué vamos a una iglesia? ¿Cuántos audios y videos hay de iglesias? N cantidad. Y la gente dice: ay, ¿para qué voy? Voy a oír la predicación, voy a oír los cantos, ya me siento y lo recibo y ya soy edificado. Bueno, primero, una persona que piensa así no ama la iglesia. Y hermanos, desde ahí ya estamos mal. Pregunta: ¿qué fue lo que hizo Cristo por su iglesia? Entregó su sangre por su iglesia. Si tú no te estás congregando, no estás amando a la iglesia, a la que Cristo entregó su vida por ella. Segundo, ¿tú crees que te estás edificando? La edificación en la iglesia no solamente es con las predicaciones, déjame informarte. Si eso es tu idea, hermano, si no estás viendo, está erróneo, porque te estás quedando chiquito. La edificación en la iglesia corresponde a todos los miembros de la iglesia, no el pastor, el que predica. Esa es la buena edificación. No. Aquí atrás de esta cortina hay un hermano que ahí en oculto está coordinando el sonido y todo lo que sale. Sin él, esto no podría salir. No tendría yo un micrófono. Hay un hermano que se encarga de la alabanza, que nos edifica y nos ayuda y nos instruye. Hay hermanos que dirigen, como hoy nuestro hermano Vicente, en la Santa Cena, que también nos edifica y nos instruye. Hay hermanas discipuladoras, hermanos discipuladores, hay maestros, hay servidores en la escuela dominical para dar las clases a los niños, y esos también edifican. Y todos los ministerios que Dios ha establecido son importantes para la edificación. Y si no son importantes para la edificación, hermano, vamos a empezar a hacer cortes. Si nada más necesitamos la televisión para ver la predicación, pues me voy a cortar el brazo. ¿Para qué lo necesito? Y me voy a cortar la pierna. ¿Para qué la necesito?
Y este cuerpo, pues no, está gordito, no, con más razón me lo quito, ¿para qué? ¿Qué es lo que dejo importante, hermano? No, la boca. Nada más necesito la boca, porque el predicador, ¿qué usa? La boca. ¿Y qué necesito? Oír. Entonces me quedo con el oído y la boca. Lo demás, hermanos, no sirve. Por favor, quítense los brazos, todas las piernas, todo quítenselo. No sirve. ¿Es así? No. Ese es el error que está pasando. Y por algo el Señor escribió en Hebreos 10, 24 y 25: necesitamos estimularnos unos a otros. Necesitamos estimularnos unos a otros. ¿Cómo voy a estimular a alguien si no estoy con él? Si lo estoy viendo por televisión, ¿cómo lo estimulo? En mi casa le echo porras. ¿Cómo lo estimulo? ¿O cómo me van a estimular a mí? Estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Bueno, es que me dijeron que debo hacer buenas obras. Ya me están estimulando. Hermano, déjame decirles que también hay testimonios que estimulan. Hace muchos años, un hermano, Javier lo conoce muy bien. Este hermano tenía más de 60 años. Y cómo me estimulaba. Llegó a ser diácono aquí en nuestra iglesia. Y cuando había algo que mover aquí en la iglesia, porque estábamos en algún evento, luego se paraba. ¿Qué hay que hacer, Charlie? ¿Qué hay que hacer? Y servía. Después yo le decía: oye, había que arreglar unas sillas, hay que soldarlas. Antiguamente tenemos otras sillas que las patitas se les rompían. Ahí venía entre semana, y veníamos él y yo entre semana a soldar las sillas. No se imaginan cómo me edificaba el hermano sin que él me dijera nada, No me decía nada, no me compartía la palabra de Dios, sino con su propio testimonio me estaba edificando a mí. Y me estaba enseñando más que 1000 palabras. Ahí es que debemos estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. No, pues sí me estoy congregando, lo veo en la televisión. Como algunos tienen por costumbre, no sé quiénes tienen por costumbre eso, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Y hermano, el día se está acercando, y es necesario que te acerques a la iglesia. Es necesario que te edifiques en la iglesia, porque los días se están acercando. Y déjame decirte que la iglesia no es un espectáculo donde uno va y se sienta a ver y da su dinero. La iglesia nos ha llamado a todos a ser titulares en el equipo, y no nos ha llamado a calentar la silla, que esta silla no necesitamos calentarla, pero no nos ha llamado a eso. Nos ha llamado a ser titulares en esta iglesia. Y el Espíritu nos da dones y nos hace ver a Cristo. 2 Corintios 3:18 dice así: pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Ahora muchos te preguntarás: ¿cómo puedo ejercer mi don? ¿Cómo lo sé? Mi don, yo les voy a ser honestos, yo empecé a aplicarlo, empecé a usarlos, diferentes funciones en la iglesia, y Dios me fue mostrando: aquí no, aquí no. Algunos van a decir: ay, no, yo quiero ser predicador, es que eso, a pantalla. Va a haber gente que te va a decir: ¿sabes qué? No creo que sea tu don el predicar. Haz caso y mejor continúa con los siguientes. Somos muy dados a buscar los dones espectaculares o los dones que se ven más,
Pero déjame decirte que los dones que menos se ven edifican tremendamente. Muy bien, seguimos con los versículos 8, 9 y 10, donde tiene que ver todo con lo que Cristo tuvo que pagar para que nosotros pudiéramos tener estos dones. Y estos versículos fueron tomados del Salmo 68, versículo 18. Es un salmo victorioso, triunfal, compuesto por David para celebrar la conquista de Dios con la ciudad de los Jebuseos y establecer el arca en el monte Sión. Es un salmo triunfal. Y sí me gustaría que tomáramos esa idea muy claramente por todo lo que vamos a comentar ahorita. En el versículo 9 dice: Cristo ascendió. ¿Qué significa? Sino que Él también había descendido a las partes más bajas de la tierra. Tú no puedes ascender si no bajas. Hay que descender primero. Y aquí maneja las profundidades de la tierra. Y en esta palabra de las profundidades de la tierra hay 4 reflexiones en la Biblia que podemos encontrar. La primera, Salmo 63, 9. Aquí el descender a las profundidades de la tierra tiene que ver con muerte, por asesinato o por ejecución. Salmo 63, 9. Segunda observación, Mateo 12, 40. Lo maneja como el corazón de la tierra. Y se refiere aquí a Jonás estando en el vientre del pez, completamente encerrado, sepultado. La otra la vemos en Isaías 44, 23, para referirse a la tierra creada. Esas son las profundidades de la tierra. Y el Salmo 139, 15, para hablar de un bebé en el vientre de su madre. Y todos tienen conexión con Cristo. Cristo fue formado en el útero, Salmo 139. Vivió en la tierra, Isaías 44. Fue sepultado en un sepulcro, paralelamente como Jonás en el vientre del pez. Y su muerte fue una ejecución, Salmo 63. Todo esto vivió Cristo al descender a las profundidades de la tierra. Por eso es que Pablo quiere que entendamos el precio que pagó Cristo para darnos un don a nosotros. Él tuvo que nacer en un vientre, tuvo que vivir en esta tierra, tuvo que sufrir todo lo que tenía que pasar. Y no solamente eso, sino ser ejecutado, ser sepultado, para que Él pudiera ascender de manera triunfal al cielo. Y solo cuando Él regresó al cielo en triunfo, podía dar dones a los hombres. Entonces vemos aquí muy claramente que dice que significa que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de los cielos. Por lo cual, para que Dios, Cristo, te pudiera dar dones, no te los pudo dar antes. Tenía que nacer, vivir, ser ejecutado, sepultado, resucitar, y al resucitar poder dar dones, porque ya llega triunfalmente al cielo. Y el regreso lo vemos en el versículo 8, cuando dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos. Al descender a la tierra, muerte, sepultura y resurrección, llevó cautivo ¿a quiénes? A los escogidos de Dios, y se los llevó al cielo. Él capturó a todos los que una vez vivían escogidos y que habían ganado el derecho de estar en el reino de Dios.
¿Y por qué? Porque le pertenece a Él, a nuestro Señor. Y después de eso dice, llevó cautivo un gran número de cautivos y consecuentemente dio ¿qué? Dones a los hombres. Así que, ¿cuánto costó tu don, hermano? ¿Cuánto costó? Tu don costó tener una batalla férrea con Satanás. Costó soportar la ira divina, el ascender, para que Dios te pudiera dar, Jesucristo pudiera darte dones, para que tú los pusieras a guardar aquí en la bolsa. Eso costaron los dones que Dios te ha dado. ¿Dónde tienes tus dones, hermano? ¿Están aquí en la bolsa? ¿O están trabajando? Aquí es donde nosotros tenemos que valorar y atesorar el don que Dios nos dio, porque costó todo a nuestro Señor. Por último, al final, versículo 10, podemos ver que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para que Él pudiera llenar todas las cosas. Este regreso triunfal de su poder, su presencia y poder, lo vemos en el versículo también ahí, Efesios 1, versículo 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. El Señor llena la iglesia con su cuerpo, con su presencia y con su poder. Y adicional, con los dones que Él logró para ti. Podemos aplicar 1 Pedro capítulo 4 versículo 10. Esta aplicación dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos ha dado dones, y esos dones nos los ha dado para usarlos en su iglesia. Y nos ha dado diferentes dones, y no tienes que ver con menos tu don, porque todos los dones son importantes. A lo mejor Dios te dejó el dedo chiquito del pie, pero aún así ese dedo chiquito del pie cumple su función, que es importante. ¿Cuál es tu don, hermano? ¿Qué Dios te ha dado? Y habla aquí de diferentes dones y dice: ¿para qué es ese don? Versículo número 11, la parte B. Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Para eso es tu don, hermano. Oremos. Gracias, Padre, porque tú nos has capacitado y nos has dado dones para ponerlos en la función en tu iglesia. Bendícelos, ayúdanos, Señor, a verlos y a ponerlos en práctica. Y si ya los tenemos en práctica, a hacerlos florecer en nuestra iglesia. Te pido por aquellos que solamente oyen las predicaciones, que, Padre, que ellos también se congreguen en la iglesia y apliquen los dones que tú también les has dado, porque esos dones costaron tu sangre, la sangre de tu Hijo. Bendícenos y ayúdanos, Señor, a hacerlo de acuerdo a tu voluntad.
en Cristo Jesús. Amén.